entras sin llamar, no te esperaba y el azar como una trampa te tendió en mi camino. Yo nada pedí y presumía de vivir en la contemplación, en el deleite del placer, de la ansiada calma. Boca que es tenue luz, túnel de amor, lodo traidor, que me haces resbalar. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este claustro del Ayuntamiento. En el día de hoy, un acto más que han organizado la Asociación de a quien le damos la bienvenida y las gracias por la charla que ahora más tarde nos va a ofrecer. Bienvenidos y saludos a todos los y a todas las que estáis aquí, miembros de la corporación, saludos, miembros también de la Asociación de Afibrovi, de la Junta Directiva y bueno, pues una vez más, como siempre, agradecer a la asociación y a su presidenta que al Ayuntamiento nos haga partícipe de estas actividades. Y bueno, pues el día de hoy la podemos casi englobar, ¿verdad?, en las actividades que se realizan siempre por motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, porque eso se celebró la semana pasada, el viernes pasado, y es verdad que al igual que el año anterior, el año pasado, pues cuando se celebra ese día no solamente pues hacen un acto el Día Mundial de la Fibromialgia, sino que bueno, van un pasito más allá de esta asociación, ¿no? Organizan diversos actos como la charla que vamos a tener en el día de hoy y bueno, y también pues la tómbola que va a tener lugar la semana que viene, el viernes que viene, el día 26, en los arcos del Ayuntamiento, en la Plaza Vieja, como todos los años, y que bueno, ahora también Eugenia, pero yo también les invito a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas de Villarroledo, a que participen, a que nos visiten a esta tómbola y que colaboren, que seguro que lo van a hacer, como todos los años, que responden de forma muy satisfactoria. Agradecer, como no, a don Carlos Isasi, reumatólogo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, que bueno, pues él decía que ahora iba a hablar un poco de su currículum porque tiene un currículum impresionante, pero agradecer que bueno, una enfermedad como una especialidad, mejor dicho, como la reumatología, que afecta tanto a las mujeres, a los hombres, a las personas en definitiva que sufren fibromialgia, pues él nos va a explicar un poquito cómo puede afectar y nos va a hacer con esto que podamos conocer un poquito más lo que supone, como siempre digo, esta enfermedad de fibromialgia. Es importante conocer, es importante comprender para poder tratar esta enfermedad. Y poquito a poco pues vamos dando pasos en ese sentido y bueno, sobre todo, como siempre digo, gracias al esfuerzo y al trabajo y a la lucha continua de las personas que forman esta asociación y de las personas afectadas por esta enfermedad que bueno, pues son incansables y gracias pues, a actos como este y demás nos hacen conocer sobre todo pues, en qué consisten los síntomas, cómo les afecta esta enfermedad y de esa manera, como digo, comprenderlas mejor y sobre todo tratarlas y que de esta manera pues, puedan tener una mejor calidad de vida, un mejor estado de bienestar y sobre todo que su día a día para las personas que padecen esta enfermedad sea un poquito más llevadera, que en definitiva es de lo que se trata y por lo que nos ha ¿verdad?, de esta asociación y uno de sus objetivos. Asociación que es muy activa y prueba de ello todos los actos que vienen organizando a lo largo del año y como en el día de hoy, como digo, y que yo siempre pongo en valor el trabajo que realizan, pero no solo por la realización de actos como este, sino por charlas y coloquios como este, sino sobre todo por la labor que realizan los 365 días del año desde la asociación, que bueno, pues dan multitud de servicios, desde fisio, rehabilitación, psicólogos, y eso hace, como digo, que bueno, pues ya que las personas que padecen esta enfermedad pues tengan un poquito problemas del director. A ver si se me oye ahora, parece que mejor. Pues como digo, que con todos estos servicios que ofrece la asociación,
de psicología, de rehabilitación, de fisio, pues hace que las personas que padecen esta enfermedad, pues su día a día sea un poquito más llevadero. Con lo cual hay que reconocer el trabajo, como digo, que vienen realizando. Animarles a que continúen en estas actividades, en este trabajo que vienen realizando, saber, como siempre os digo, que contáis con el apoyo del Ayuntamiento en todo lo que podamos, pues desde poner nuestro granito de arena en organizar estos actos, como el espacio, que además Eugenia siempre me decía pues que le gusta mucho hacer este tipo de actos en el claustro del Ayuntamiento, y hay veces que no ha sido posible, pero cuando es posible sabe que cuenta con ello, o bueno, pues la sede que entendemos que tienen que tenerla porque es importante para llevar a cabo pues todos los servicios que van llevando, como digo, con las usuarias. Y bueno, pues la sede hemos renovado hace ya unos meses el convenio que teníamos para que puedan disponer de una sede, de un local donde ellas pues y ellos vayan haciendo su actividad diaria de la asociación. Animarles, como digo, a que continúen con este trabajo maravilloso que vienen haciendo, y bueno, pues reiterar el apoyo que van a tener del Ayuntamiento siempre, porque entendemos que la acción social, las personas y apoyar a colectivos como este es prioritario para el equipo de gobierno en esta legislatura. Os dejo con Eugenia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde. Dar las gracias a Rosario por acompañarnos, a Cari, al Grupo Popular, que lo veo ahí también, muchas gracias. A la delegación del Provencio, que la he visto pasar hace un poquito, a las de Socuéllamos, que también están ahí, a las de San Clemente, que también las he visto, que les he echado, yo las he visto bien. Y, por supuesto, a las enfermas y enfermos de aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer de manera muy especial hoy la visita del doctor Carlos Isasi. Nosotros nos conocimos en Madrid en una charla que ofreció en INIDRES, del cual yo soy portavoz del paciente, y la verdad es que me encantó la manera de expresar su ponencia sobre esta enfermedad, y bueno, desde entonces Soledad y yo le teníamos el ojo echado y dijimos no se nos puede escapar el doctor Isasi para el día de la fibromialgia. No conseguimos que viniese el día 12, le fue imposible porque tenía otros compromisos, está muy ocupado, pero sí que nos dijo que podía hacerlo, y bueno, pues no dudamos en pasarlo a la semana siguiente, aunque, como bien ha dicho Rosa, este mes está repleto de actividades, y bueno, pues esta es una más, y ya, si Dios quiere, la semana que viene finalizamos el mes de mayo con la tómbola, que bueno, la tómbola nos deja sin fuerzas total, pero bueno, la tenemos que seguir haciendo, y dar las gracias de verdad al pueblo de Villarrobledo, que es tan generoso con Afibrovi y bueno, con el resto también de asociaciones. Agradecer también a los medios de comunicación, porque ellos siempre llevan nuestra voz más lejos del claustro del Ayuntamiento. Ellos logran entrar en nuestras casas y así pues conocer un poquito más todo lo que desde el Ayuntamiento de Villarrobledo o desde las asociaciones se están llevando a cabo. Agradecer desde luego que nos dejen este espacio, que ella ha dicho que nos gusta mucho, y es verdad, que nos gusta mucho este claustro, poder presumir de él a la gente que viene de fuera, ¿no?, de este entorno tan bonito, que además tiene un sonido precioso y que a mí me transmite mucha paz estar en el claustro. Entonces, gracias por poner a nuestra disposición todo lo necesario para poder llevar a cabo esta charla. Y nada, que espero que aprendamos mucho, que es una charla coloquio que después, al finalizar, pues quien quiera puede formularle unas preguntas o las dudas que tengan al doctor Isasi, que él encantado pues va a responder y nos sacará de las dudas que tengamos. Pues nada, que vamos a disfrutar del doctor Carlos Isasi. Gracias.
ponemos allí que lo vamos viendo. Detrás. Es que lo de sentarme detrás de una mesa a hablar, normalmente me siento. Menudo lío, se ha organizado todo. Es que yo de sentarme detrás de una mesa a charlar como que no me siento cómodo. Os cuento un poco mi currículum. Mi currículum es que llevo siendo médico, reumatólogo, yo creo que 25-30 años. Y llevo 25-30 años sentado viendo pacientes. Ese es mi currículum. Y os voy a contar lo que creo de esta historia después de 30 años. Os voy a contar lo que creo de esta historia después de 30 años. Ya adelanto que no voy a decir lo que dicen los libros. No voy a contaros el típico rollo de siempre, de la fibromialgia, resignación, etcétera, etcétera. Voy a contaros lo que creo. Y es, con una probabilidad de un 99,9%, que lo que os cuento va a entrar en conflicto con lo que os dicen vuestros reumatólogos y vuestros psiquiatras y vuestros médicos. Pero a mí me invitáis a hablar a mí y yo os digo lo que creo. No os voy a decir lo que dicen los libros. Entonces, el título de esto que os voy a contar es Fibromialgia, expresión del fracaso de la medicina en una sociedad enferma. Lo que quiero es conseguir que entendáis el porqué del título. Para intentar entender el problema de la fibromialgia hace falta entender el punto de vista del paciente y es esencial entender el punto de vista del médico. Si no se entiende el punto de vista del médico, no se entiende nada. El punto de vista del paciente es muy fácil. El paciente, lo que aquí tiene que ver, he puesto piensa, siente, vive, porque la fibromialgia es una vivencia. Importa lo que sientes, lo que duele, lo que piensas, importa todo. Los síntomas del paciente fibromiálgico lo sabéis mejor que yo, los que tengan fibromialgia. Me duele todo, estoy agotado, me levanto como si me hubiesen dado una paliza, me duele la cabeza, tengo problemas de concentración, de memoria, fatiga mental, barriga hinchada, diarrea, estreñimiento, alteraciones del estado de ánimo, depresión. Es decir, lo que le pasa al paciente fibromiálgico, yo creo que sobra volver a contar cómo es el sufrimiento y los síntomas. Uy, perdonad. Y va al médico, ingenuo, el paciente va al médico, creyendo que el médico vale para algo. Y yo me suelo expresar con libertad y soy muy poco... de políticamente correcto no tengo nada. Si el paciente fibromiálgico va al médico y el médico no le encuentra nada. Y le dice sus pruebas son normales. Y además le pone tratamientos que no le valen para nada. O sea, la perspectiva del paciente es esta. Esto es una fibromialgia para el paciente. Estoy agotado, me duele todo, no puedo pensar. Me levanto como si me hubiesen dado una paliza, los análisis son normales y las pruebas son normales. Si queréis, para ahorraros las fotos, tengo un PDF de la presentación y se lo dejo a la asociación, para que no andáis pendientes de hacer fotos. Ahora hay que pararse un poco a ver cuál es la perspectiva del médico. El médico sale de la facultad o de la especialidad debajo del brazo con sus libros y sus conocimientos y lo que le han enseñado. Y al médico le han enseñado una serie de cosas. Lo primero, le han enseñado a no pensar. En la facultad de medicina te enseñan a no pensar. Te enseñan a estudiarte las cosas y a cumplir los protocolos. Entonces te dicen, esto es lo que tienes que saber, estos son los problemas con los que te vas a encontrar,
estos son los diagnósticos, que no sé si así, tú me dices, mejor más cerca, como noto que retumba. Estos son los problemas que te vas a encontrar, estas son las pruebas que tienes que diagnosticar los problemas, estos son los tratamientos y ya está. Tú sales al mundo, ves pacientes, haces lo que te han enseñado y eso es tu trabajo. ¿Qué pasa? Que ese esquema para muchas cosas funciona. El médico tiene en su cartera una serie, yo le llamo cajitas mentales, los médicos le llaman diagnósticos. Y es relativamente fácil. Para muchas cosas ese esquema de funcionamiento funciona. Es un paciente con tos, con fiebre, que le duele el pecho y que le falta la respiración, pues probablemente tendrá una neumonía. Fácil. Entonces le hace pruebas, las pruebas confirman que tiene una neumonía, entonces el médico ya es feliz, ya le ha diagnosticado, ya entiende lo que le pasa, ya la ha metido en una de sus cajitas del cerebro. Y además, como le ha metido en una cajita, tiene tratamiento. Le pone antibióticos o lo que proceda. Este esquema mental funciona para muchas cosas. Y la medicina resuelve muchos problemas. Yo siempre digo, vas a urgencias perforado con una peritonitis y te salva la vida. Llegas a urgencias con una meningitis y te salvan la vida. El problema es que este esquema mental para muchas cosas, y sobre todo para la fibromialgia, no funciona. Cuando el médico a lo que se enfrenta es a esto, sufro, me duele todo, no puedo pensar, me levanto como si me hubiesen dado una paliza, etcétera, 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 el médico se horroriza porque no puede meter los síntomas del paciente dentro de un diagnóstico sencillo que explique todo lo que le pasa. Y cuantos más síntomas tiene el paciente, más se horroriza el médico, porque sabe que no lo va a entender. Este es el ejemplo típico de una paciente fibromiálgica que no os lo voy a volver a contar porque ya os lo sabéis. Pero bueno, así por encima. Esto pasa, es una mujer, no me acuerdo, de unos 40, que viene a la consulta con 3 hojas de síntomas. Te sientas delante de un médico con una hoja y 3 hojas de síntomas y lo más probable es que en 3 segundos el médico te deje de hacer caso. Desorden cognitivo, me siento como en una burbuja, la has cagado. Dile a un médico, me siento como en una burbuja y te empieza a mirar raro. Me siento como una burbuja, me paraliza, me impide ponerme en marcha, no sé lo que tengo que hacer, voy de un lado a otro, no le funciona la cabeza. Esto técnicamente se llama fatiga mental. Visión borrosa, sueño repentino, pinchazos y calambres en articulaciones y músculos, agotamiento extremo, dolor generalizado. Se me duermen los pies, las manos, me duelen las lumbares, me duele la columna, tengo zumbidos en la cabeza, tengo sensación de hinchazón en las manos y en el cuello. Esto no entra dentro de ninguna de las enfermedades que los médicos esperan oír. Por lo tanto, lo más probable es que esta paciente la manden al psiquiatra. Altamente probable. Y más. Me quedo sin fuerza repentinamente, se me doblan las piernas, no soporto la luz ni el ruido, taquicardias, y más, y más, y más, y más. Esta paciente hoy está bien. Esta paciente hoy hace vida normal. Y no es tan complicado. ¿Qué pasa? Que cuando un médico se enfrenta a esa paciente y le pasa por sus pruebas, y le hace sus análisis, sus radiografías, sus análisis del tiroides, sus pruebas reumáticas, sus escáneres, sus resonancias. Además, esto funciona igual. Siempre vas al trauma, te hace una resonancia de toda la columna. Vas al reumatólogo, te hace los análisis del reuma. Vas al endocrino, te hace las pruebas del tiroides. ¿Vale? Vas al internista y te hace las pruebas de las infecciones. ¿Vale? Y no sale nada. Entonces, esto al médico le sienta fatal.
porque le ponen evidencia. No sé lo que tiene, no la puedo diagnosticar. ¿Qué ha hecho la medicina? Fácil. O sea, cuando hace años ya, cuando empecé a hablar de todas estas cosas, puse esta imagen. ¿Qué siente un reumatólogo ante un paciente que le duele todo, fatiga crónica, intestino irritable, migraña, depresión? Y dije, ¿cuántos de los que están aquí tienen sentimientos negativos o experimentan sentimientos negativos el médico cuando se enfrenta a esto? Todos. O sea, levantó la mano prácticamente todos los médicos. El médico tiene una experiencia emocional muy negativa y se siente muy mal cuando se enfrenta a esto. ¿Qué ha hecho la medicina? Bueno, el rollo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento normal? Demasiados síntomas, no le encuentro nada, pruebas normales. Como no le encuentro nada, yo que soy el médico, mis pruebas no tienen nada, como no le encuentro nada, no tiene nada. Hay que echarle soberbia. Como no le encuentro nada, no tiene nada. Como no tiene nada, es psiquiátrico, o psicosomático, o fibromialgia, o lo que sea. Entonces, la medicina se ha inventado una cajita. Como no tenía una cajita donde meter a estos pacientes, se ha inventado una cajita o un diagnóstico, que es la fibromialgia, que es un invento. La fibromialgia o el término fibromialgia es un invento de la medicina, una etiqueta para poder poner a estos pacientes en una cajita. Entonces el médico ya no tiene un problema. Yo ya sé lo que tiene usted, fibromialgia, yo ya sé, yo ya lo he diagnosticado. Usted tiene fibromialgia, el problema es suyo, que tiene una fibromialgia y que es incurable. O sea, así es como funcionamos. Igual me echan del colegio de médicos, pero no creo. El término fibromialgia se hizo hace años como un término descriptivo a efectos de investigar. Como se sabe que hay muchos pacientes así, hacemos una etiqueta descriptiva para poder investigar en esos pacientes, de forma que la descripción que se utiliza aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, sea la misma. Es un término que nació como un término descriptivo para poder definir la descripción e investigar en esos pacientes, se transformó luego en un diagnóstico. Y eso fue un desastre. Bueno, pues si tienes un diagnóstico, tienes un tratamiento. ¿Vale? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de la fibromialgia? Que supongo antidepresivos, la pregabalina, que es un antiepiléptico, morfina, y si da mucho la vara, la unidad del dolor, y si no, a salud mental. Esto, yo siempre digo que esta es no sé si os estoy quitando la imagen. Siempre digo que esta es la carretera por la que yo no tengo ninguna intención de circular. Hay un concepto que no me gusta nada, que es el de sensibilización central, ¿no? Fibromialgia es un problema de sensibilización central. Entonces, ¿eso a qué lleva? ¿Cuál es el tratamiento oficial de la fibromialgia? Resígnese, aprenda a vivir con el dolor, no se preocupe que no tiene un cáncer, pero resígnese. Por supuesto, les inundan el cerebro de psicofármacos, de analgésicos, de morfina. El dolor de la fibromialgia, de verdad, no se quita ni bañando al paciente en morfina. No funciona. El tratamiento psicofarmacológico de la fibromialgia, en general, en la mayor parte de los pacientes, no funciona. Bueno, esto ya es lo más horroroso de todo. El problema está en su cabeza, se lo hace usted misma. No me jodas. La consejoterapia fácil, tiene que ser feliz, esas cosas, ¿no? Yo le llamo la consejoterapia fácil.
tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, tiene que. Y si no puedo. ¿No? Entonces, ¿qué supone el diagnóstico de fibromialgia? Para el paciente supone fundamentalmente resignación. Tiene dos cosas positivas. Una, no se preocupe que no tiene un cáncer. Le reconocemos como enfermo, tiene fibromialgia, que ya es algo, porque antes ni siquiera era eso. Pero tiene poca más utilidad que esta. Y por supuesto para el médico es una respuesta. Yo ya no tengo un problema. Yo sé que usted tiene fibromialgia. Para el médico no tiene nada que ver. No sé lo que le pasa. No, yo sé lo que tiene fibromialgia. La necesidad, todos necesitamos cierta sensación de seguridad. Todos nos horroriza la incertidumbre, al médico también. Entonces el médico sustituye la incertidumbre por el diagnóstico de fibromialgia. Cuando uno se sale de los libros, yo no trabajo dentro de los libros, cuando uno se sale de los libros y dice, ¿qué le pasa a estas pacientes? Si en general son todas iguales, ¿qué les pasa? Y empieza a pensar fuera de la caja, empieza a pensar fuera de los libros, pues hay opciones. Por ejemplo, el diagnóstico de fibromialgia hay que partir de, o yo parto de la idea de que no es un diagnóstico. O sea, ¿diagnosticar cefalea es diagnosticar algo? No, solo es describir que al paciente le duele la cabeza. ¿Diagnosticar fiebre es diagnosticar algo? No, solo es decir que el paciente tiene fiebre. ¿Causas de fiebre? Y al final hay una que pone fiebre de origen desconocido. Pues diagnosticar fibromialgia es diagnosticar dolor y cansancio crónico de origen desconocido. Pero cuando empiezas a buscar un poco, por ejemplo, hay medicamentos que producen fibromialgia. Yo he visto no una, ni dos, ni tres, sino bastantes más pacientes diagnosticadas de fibromialgia. A ver, ¿qué medicación toma usted? Por ejemplo, la típica, la medicación del colesterol. La medicación para bajar el colesterol produce dolor muscular. Y se está sobretratando con medicamentos para el colesterol, que en mi opinión mucho. Yo tengo pacientes que le quitan la medicación del colesterol y dejan de tener dolores. No tenía, o sea, lo que tenía era toxicidad por medicamentos. O algunos, yo he visto el caso de una niña de 30 años, que tiene una ruptura emocional, le deja el novio, tal, estas cosas, va al psiquiatra. Como ahora no sé por qué hay esta concepción de que la vida ya no se vive viviéndola, y las putadas de la vida no se trata de vivirlas. Hay que dar antidepresivos cuando uno tiene una putada en la vida, cosa que no comparto. Vale, pues antidepresivos. Y entonces, luego fibromialgia. Entonces, lees la historia, no, yo era feliz. Hasta que me dejó el novio, fui al psiquiatra, empecé a tomar antidepresivos y ahora vivo hecha una piltrafa. Digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Dejé de tomar todas las pastillas, haga ejercicio físico, vuelvo a vivir. Los psicofármacos tienen efectos secundarios que se solapan con los síntomas de la fibromialgia, pero eso viene en el prospecto. Y a veces parte de lo que le pasa al paciente es efecto secundario de la medicación que toma. Algunos antihipertensivos dañan el intestino, igual que la celíaca de la que ahora hablaré un poco. Algunos antihipertensivos tienen efectos secundarios. Luego, hay algunas enfermedades reumatológicas, sobre todo en mujeres mayores, que producen dolor y rigidez con análisis normales, como por ejemplo la polimialgia reumática. El otro día vi una señora de 80 años. Venía diagnosticada de fibromialgia. Digo, la fibromialgia es una enfermedad
de mujeres de 30, 40, 50 años, 20. No es una enfermedad de ancianas, yo casi soy anciano ya, no es una enfermedad de gente de 70 años. A ver, no, me estoy tomando estos medicamentos, le quité las estatinas, le puse un pelín de corticoides por sospecha de polimialgia y a los 3 meses la señora dice, estoy bien, no me duele nada. Es que los médicos han dejado de pensar. También porque en 5 minutos de consulta no se piensa, se miran los resultados de las pruebas. Ya lo que decide son los resultados de las pruebas, no la historia clínica, y eso es un problema. Luego, la fibromialgia se sobrediagnostica muchísimo y estoy convencido que muchas mujeres que lo que tienen es una artrosis monda y lironda, que es una putada, sí, porque la artrosis duele, pero tienen artrosis. Cuando le dan demasiado la vara al médico y ya se empiezan a quejar de todo, le calza el diagnóstico de fibromialgia. Y yo he visto muchas pacientes que lo que tienen es una artrosis y están tratadas como si tuvieran una fibromialgia, con antidepresivos, antiepilépticos, morfina, y estamos perdiendo el norte. Es una artrosis. La artrosis es difícil tratarla, sí, pero es una artrosis. Yo estoy viendo aquí mujeres que diría yo así a ojo, que se parecen mucho más a una artrosis que a una fibromialgia. Y además se les pone medicamentos, se les pone morfina. La morfina tiene un problema, que aumenta la sensibilidad al dolor. Yo creo que lo de que los pacientes con fibromialgia vayan a la unidad del dolor es una equivocación profunda. No tiene sentido. Primero porque no funciona. Y segundo porque les hinchan a medicamentos que aumentan el dolor, como la morfina. O que tienen un montón de efectos secundarios sobre el cerebro, como los antiepilépticos. Yo veo pacientes que están tomando 2 y 3 antidepresivos a la vez, más un antiepiléptico, más morfina. ¿Y qué tal está usted? Fatal. Digo, yo me tomo lo que me toma usted, pues se toma usted y no puedo ni abrir los ojos. Entonces, por ejemplo, cuando empecé con estas historias hace unos cuantos años ya, mujer de 49 años, llevaba 20 años diagnosticada de fibromialgia, fatiga crónica, migraña, reflujo. Me habían visto los reumatólogos, los gastroenterólogos, el psiquiatra, el internista. Y con dieta sin gluten recuperó vida normal. Ahora intentamos pensar qué tiene que ver la dieta con la fibromialgia. Pero recuperó vida normal con dieta. La explicación era la enfermedad celíaca, es una enfermedad que viene en los libros, tiene su cajita. Si uno coge y se estudia los síntomas de la enfermedad celíaca, son muy parecidos a la descripción de la fibromialgia. Barriga hinchada, diarrea, fatiga mental, cansancio. Y luego, pues a lo mejor eso es una especie de celíaca que no da pruebas de celíaca positivas. Eso ahora se le llama sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces no tenía nombre. Y esta mujer recuperó vida normal con dieta. Esta era más sangrante. Bueno, igual, son todas igual de sangrantes. Mujer, 30 años, fibromialgia, fatiga crónica, depresión. Tenía un diagnóstico psiquiátrico de trastorno de personalidad. Tenía antecedentes de anorexia. Vamos, una mujer con un diagnóstico psiquiátrico y con antecedentes de anorexia va contando una fibromialgia y solo puede esperar una cosa del médico, que la diagnostique psiquiátrica y que atribuya sus síntomas a su enfermedad mental. Esta mujer ya ha tenido 2 hijos, hace vida normal. Se le quitó todo con la dieta. Y se quitó el cuadro psiquiátrico con la dieta.
La idea de que en un porcentaje, que yo creo que es importante, alrededor de un 30 o un 40% de los pacientes con, no la artrosis diagnosticada de fibromialgia, no la paciente intoxicada por los médicos diagnosticada de fibromialgia. En la fibromialgia FETEN, un 30 o 40% de los pacientes se comportan como sensibles al gluten. O sea, mejoran con la dieta, aunque los análisis de enfermedad celíaca sean negativos. Entonces lo publicamos y fue muy bonito porque conseguimos publicar en inglés, que molaba más, Fibromialgia Non-Celiac Gluten Sensitivity, una descripción con remisión de la fibromialgia. Encontramos lesiones en el intestino, con inflamación en el intestino que concordaba con el daño intestinal por gluten. ¿Sabéis lo que es el gluten? Lo de la enfermedad celíaca, el trigo, esas cosas. Entonces lo conseguimos publicar. No os voy a dar la vara porque no me voy a meter en esto. El objetivo de la charla no es hablar de la sensibilidad al gluten, es un concepto un poco más general de la fibromialgia. Tenían sus alteraciones en el intestino y vimos que esto pasaba en 99 de 240 pacientes. No está mal, teniendo en cuenta que todas estaban antes desesperadas, sin solución, pues no está mal. Los pacientes con sensibilidad al gluten no se pueden diagnosticar con las pruebas de la enfermedad celíaca, porque los pacientes con sensibilidad al gluten dan pruebas de enfermedad celíaca negativas. Hay que hacer las pruebas antes de quitarles el gluten, claro, que si no es un lío de narices. Como mínimo, los análisis de celíaca hay que hacerlos. Si se puede el estudio genético y si se puede más la gastroscopia con la biopsia. Pero no es el objetivo ahora de hablar cómo se maneja la sensibilidad al gluten. Lo que me interesa es la idea de que un tratamiento con dieta mejora un problema cerebral. ¿Cómo? La dieta mejora el cerebro. Desde hace ya mucho tiempo hay publicaciones de este tipo. Fibromialgia, el vínculo gastrointestinal o inflamación del intestino y síndrome de fatiga crónica. Hay publicaciones sobre esto en revistas médicas desde hace, fijaros, esto es del 2010, esto es del 2004, pero esto no ha llegado al cerebro de los médicos, porque no se lo enseñan en la facultad. Yo tengo algunas estudiantes de medicina que están, y le digo, esto te lo dan, viene la paciente, estoy pasando consulta, viene la paciente viene, pues ya estoy bien, doctor, muchas gracias, le debo la vida. Bien me lo han dicho ya muchas veces eso de debo la vida y eso. Y digo, ¿y esto te lo han enseñado en la facultad? Dice, no. ¿Te han hablado de la relación entre el intestino, el cerebro, el intestino permeable? ¿Te lo han contado en la facultad de medicina? No. No, porque siguen contando las mismas cajitas. Ahora es mucho más moderno, con muchas interleuquinas y muchas drogas modernas. Pero esto no se lo cuentan. Como no se lo cuentan, y cada uno solo es capaz de reconocer lo que conoce, pues esto no ha llegado a la práctica clínica. Se trata de intentar que llegue. Entonces, dentro del concepto del intestino hay muchas hipótesis, porque son todo hipótesis, son todo creencias, son todo tenemos que buscar a ver, no es ciencia demostrada. Pues hay muchos conceptos. El concepto central es lo que se llama el síndrome intestino-cerebro, que ahora hablo un pelín de eso. Está el tema del gluten, está el sobrecrecimiento bacteriano, está la candidiasis, está las proteínas de la leche, la lactosa, hay muchas cosas. El intestino es muy complicado y muy difícil de analizar. Una articulación, al fin y al cabo, la pinchas, le sacas líquido y lo analizas. Una enfermedad reumática, le pinchas, le sacas, les haces el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, ese tipo de cosas, y lo ves, pero el intestino no.
Entonces, si esto es un intestino, esto es la pared intestinal, esto, vamos a poner que todo esto es lo que hay ahí dentro del intestino. Lo que tenemos dentro del tubo digestivo es externo a nosotros. Nosotros tenemos un tubo, desde la boca hasta el ano, y todo lo que hay dentro de ese tubo en realidad está fuera de nuestro medio interno, está fuera de nosotros. ¿Se entiende? Y es un tubo lleno de porquería, literalmente porquería. Comemos, lo que comemos está lleno de bacterias, al final lo que sale que es porquería, heces. El trabajo de la membrana del intestino es absorber los nutrientes que nos hacen falta y no dejar que entre un montón de cosas que hay dentro del intestino que si entran dentro de nosotros nos pueden perjudicar. En palabras técnicas podemos hablar de péptidos, de lipopolisacáridos, pero son palabras técnicas que os importan un bledo. El concepto es entender que hay cosas dentro del intestino que si entran dentro de nosotros nos producen toxicidad. Y ese es el trabajo de la membrana intestinal, que entre, absorber lo que tiene que entrar y que no entre lo que no tiene que entrar. Si a un individuo sano le pones micras de paredes bacterianas enteras en vena, le hace la cabeza ¡pop! Con micras, porque eso no debería estar dentro de nosotros. Esto es el intestino, las vellosidades del intestino. Esto sería el esquema de lo que son las células del epitelio intestinal. Esto es lo que quería decir. En el intestino nos jugamos mucho. La membrana intestinal regula que entren los nutrientes que necesitamos y que no entre la toxicidad que nos daña. Voy a poner aquí. Con lo cual os veo al cámara ha trabajado hace poco. El concepto del intestino permeable es sencillo. Un intestino dañado, porque esta membrana intestinal tiene el grosor de una célula. Es finísima. Tiene el grosor de una célula. Y cuando se daña, que se puede dañar por muchas cosas, entra lo que no debería entrar. Y eso altera el sistema inmune, altera un montón de cosas. El concepto del intestino permeable es intestino dañado. No entran los nutrientes que necesitamos porque no absorbe, no funciona bien, que eso es lo que pasa en la enfermedad celíaca, y sí entra la toxicidad que nos daña. Esto está bien descrito y viene en los libros para la enfermedad celíaca. Los libros dicen que a los celíacos les pasa esto. Los libros dicen que los celíacos tienen intestino permeable y los celíacos tienen síntomas iguales que los de los pacientes con fibromialgia y fatiga crónica. Por esto dije, coño, ¿y si les ponemos dieta a los fibromiálgicos a ver qué pasa? Y funciona. Entonces empezamos a pensar, vale, ¿qué cosas pueden dañar el intestino? Y entonces empezamos a pensar que por lo menos en un porcentaje de pacientes con fibromialgia, fatiga crónica, el origen está en el intestino. ¿Qué daña el intestino? Las cosas más importantes que dañan el intestino, que yo sepa, son el estrés. El estrés daña el intestino. Ahora hablamos un poquito del estrés. Los alimentos, fundamentalmente el gluten, los cereales y las proteínas de la leche. No es tanto la lactosa, sino las proteínas de la leche. Luego hay medicamentos que dañan el intestino. Los antibióticos dañan el intestino. Los antiinflamatorios dañan el intestino. Los omeprazoles, pantoprazzoles y danoprazoles dañan el intestino. Algunos antihipertensivos dañan el intestino. Algunos antidepresivos producen colitis, vienen los libros, como producen colitis microscópica, dañan el intestino.
También hay parásitos que dañan el intestino. Entonces, como normalmente esto no se tiene en cuenta, el paciente se queja, va al médico. ¿Y qué hace el médico? Lo que viene en su guión, lo que todos hacemos lo que sabemos hacer. Si tú vas a un traumatólogo que debe de operar, lo más probable es que te opere. Si vas a un fisioterapeuta, lo más probable es que te haga su rollo. Si vas a un quiropráctico, te pondrá tratamiento quiropráctico. Si vas a un psiquiatra, te pondrá antidepresivos. Si vas a la unidad del dolor, te pondrá lidocaína en vena. Y si vas a, pues, ¿qué te va a hacer? Antiinflamatorios, omeprazol para protegerte del antiinflamatorio, antidepresivo porque estás deprimida y un poco. Y si tienes una infección urinaria, te da antibióticos y empeora el intestino. Y entonces tienes la cándida en la vagina. Es lo que yo llamo el síndrome. Os lo voy a contar. Hace poco vi un paciente, yo le llamo el síndrome catrasca. Cagada tras cagada. Hace poco vi un paciente que vino diagnosticado de 4 enfermedades, con 4 o 5 medicamentos. ¿Y a usted qué le pasaba? No, a mí me dolía un dedo de un pie. Y fui al médico. Error. A los médicos no hay que ir. Somos muy peligrosos. Somos muy peligrosos. Solo hay que irse en caso de extrema necesidad. Fui al médico, me diagnosticó de gota. Me empezó a tratar como gota. No respondía a la gota, me puso corticoides, me hice diabético. No mejoraba, más. Al final tenía 4 diagnósticos. Digo, ¿y si hicimos una cosa? Como no creo que usted nunca haya tenido gota y creo que lo que tiene es una cascada de efectos secundarios y cada efecto secundario se le trata como una nueva enfermedad con un nuevo medicamento, ¿por qué no empezamos a quitar cosas? No le he vuelto a ver, me ha puesto un mail, me ha mandado unos análisis normales, me ha dicho, estoy fenomenal, gracias. Somos peligrosos y los medicamentos que damos pueden dañar. Y creo que eso es particularmente cierto en la fibromialgia. Otra paciente. Cansancio extremo, pérdida de memoria, déficit de atención, medescentre, hipoglucemias, mareos, vértigos, parestesias, dolor muscular. A esta paciente, en el mundo del intestino no solo está el tema de la dieta y el gluten. Dentro de las hipótesis del intestino están los parásitos, la giardia. Hay parásitos que producen una enfermedad igual que la celíaca. Entonces, esta paciente le puse un tratamiento para parásitos del intestino, le quité los lácteos, le quité el gluten, y por supuesto le biopsié el intestino, lo tenía inflamado. Y está bien. Se recuperó. El concepto del síndrome intestino-cerebro es, se sabe que el cerebro y el intestino están relacionados. Lo sabemos emocionalmente desde que somos pequeños y en los experimentos y en la ciencia se sabe. El cerebro produce neurotransmisores que afectan al intestino. El cerebro modifica la flora intestinal. La flora intestinal produce neurotransmisores iguales que los del cerebro, el rollo este de la serotonina. También se produce en el intestino. El intestino tiene montones de neuronas, se llaman el segundo o el tercer cerebro. Es decir, hay una conexión o una interdependencia neurológica, inmunológica entre el intestino y el cerebro. Eso se sabe. Se sabe a nivel de experimentación básica. A nivel de práctica clínica diaria, tú le dices a un médico, el otro día, hace poco vi una paciente como un bote, hinchada, fibromiálgica, enmorfinada, hecha polvo, y familiar de un médico del hospital, un tío, un jefe del hospital. Y digo, pues, yo creo que esta puede ir del síndrome intestino-cerebro, vamos a empezar con dieta. Empezó a deshincharse, está mejor. Entonces le digo al familiar, yo creo que tiene un síndrome intestino-cerebro, permeabilidad intestinal. Me dice, ¿qué? ¿Qué? No he oído hablar de eso en mi vida. Pero es verdad, y me parece
parece que era muy familiar. Está mejorando. Claro, es que a veces funciona. Entonces, esto se sabe que es real. Me han contado de buena fe que ahora en los congresos de psiquiatría, ahora por fin en los congresos de psiquiatría, se empieza a hablar del intestino y de la flora intestinal. Y va siendo hora. Hay casos descritos y publicados de esquizofrenia por gluten. Yo tengo publicado un niño diagnosticado de trastorno del espectro autista, un Asperger, no sé si sabéis lo que es eso, que con dieta está bien y si come se le va la cabeza. Eso lo he publicado yo. No solo, claro. Quiere decir que hay una conexión entre el intestino y el cerebro, está más que claro. Lo que creo es, en un porcentaje de pacientes fibromiálgicos, no lo sé, un 30-40%, el problema subyacente es esto. Si hemos sido capaces de encontrar esto en un porcentaje de pacientes fibromiálgicos, muy probablemente habrá otras cosas que todavía no sabemos identificar, no sabemos reconocer, que están debajo de la fibromialgia. Y no dudo que haya un porcentaje de pacientes que el problema es primariamente esto. No digo que haya un número de pacientes que sean primariamente cerebrales, mentales, emocionales. Pero en mi experiencia son pocos. Lo que es muy frecuente es interpretarlos como emocionales psiquiátricos. Pero creo que eso es una equivocación. Entonces, si hacemos aquí esto, aquí he puesto lo que es el cerebro como órgano, lo que son las emociones y lo que son los pensamientos. Está todo interrelacionado. Estrés crónico. Hay un cuadro clínico que le llamo el síndrome del perro apaleado, que es estos pacientes que viven asustados, viven acojonados, viven en un grado de estrés crónico que cualquier cosa les dispara. A veces tienen un antecedente traumático infantil y tienen lo que llaman un estrés postraumático. Pero es que he visto pacientes con maltrato infantil que con dieta han mejorado. ¿Por qué? El estrés del maltrato infantil, de lo que sea, empeora todo. Pero eso, el que el estrés lo empeore todo, no quiere decir que la causa sea el estrés. En algunos pacientes sí, mientras que no resuelvas o el paciente sea capaz de cambiar su vida para resolver el estrés, ya puedes hacer todo lo que quieras que no va a mejorar. Porque eso es importante, pero no es lo mismo decir el estrés, las emociones y los pensamientos son importantes a decir son la causa. La comprensión del paciente es completamente diferente. Entonces, ahora porque digo que, creo que ya queda claro porque creo que la fibromialgia es un fracaso de la medicina. Yo creo que el término fibromialgia habría que quitarlo de los libros. Habría que sustituirlo por un capítulo que diga dolor y cansancio crónico de causa difícil que no sale en los análisis. Diagnóstico diferencial. Pero entonces es el médico el que vuelve a tener el problema. Dolor y cansancio crónico de causa desconocida es el capítulo que debería venir en los libros. Y el capítulo fibromialgia habría que borrarlo de los libros. Entonces, ¿por qué digo que creo que esto es? Bueno, ¿qué es el fracaso de la medicina? Para mí está claro. ¿Y por qué digo que es en una sociedad enferma? Desde pequeñitos nos someten a una educación estresante, presión. Ahora los niños ya no juegan, ahora los niños van al cole, las extraescolares. Ahora a los niños se les educa en tienes que, en la exigencia que desde que están en el cole tienen que hacer los deberes, sacar buenas notas. Es una locura. O sea, la educación emocional de los niños de ahora es
Bueno, aquí igual es mejor, pero luego en Madrid es un puto infierno para los niños. Entonces, lo que es el aspecto emocional de un niño en nuestra sociedad no es nada sano, en mi opinión. Además, desde pequeñitos nos hinchan antibióticos y un niño ahora está expuesto a muchísimos más antibióticos que hace 100 años. Esos antibióticos le van dañando el intestino, se lo alteran, provocan alteración de la flora intestinal. Y además, el gluten que comemos ahora no existía. Hace 150 años no existía. El gluten que comemos ahora es un invento de la humanidad. Somos capaces de entender que el que alguien se muera de un accidente de tráfico o de un infarto de miocardio es consecuencia de las modificaciones que el ser humano ha hecho en su entorno. Y las modificaciones que hacemos en nuestro entorno nos hacen ser más felices a la mayoría, pero a un porcentaje no despreciable se nos lleva por delante. El gluten fue un invento de unos agrónomos italianos para que el trigo fuera más gordo. El trigo es más gordo a base de tener más gluten. El trigo que comemos ahora no tiene nada que ver con el trigo que ha comido la humanidad nunca. Entonces ahora crecemos, nos estresan desde pequeñitos, nos hinchan antibióticos por los catarros, nos hinchan a proteínas de leche, otra, en mi opinión, falacia. Eso de que hace falta tomar leche habría que discutirlo. Y nos hinchan a gluten. O sea, esto de desayunar leche con galletas, yo creo que a mí me dan escalofríos. Entonces, estás metiendo muchos factores que hacen daño al intestino. Acaba petando en algún momento. Como somos como ratas los seres humanos, nos adaptamos a todo, hemos pasado de ser, no sé, ¿cuántos seríamos en el Neolítico? 40 millones, como mucho. Yo creo que muchos menos. Como tenemos una capacidad de adaptación brutal, ahora somos creo que 9.000 millones. Pero claro, hay un porcentaje de la humanidad que eso lo lleva mal y no se adapta a eso. Y enferman. Entonces enferman y van al médico, ingenuos. ¿Y qué hace el médico? El médico hace dos cosas. Incomprensión, rechazo y negación porque no vienen sus cajitas. Se lo inventa, usted está bien, no le pasa nada. Más le hincha medicamentos. ¿Por qué? Porque es lo que sabe hacer. Porque es lo que viene en su manual. Con lo cual, para un fibromiálgico fetén, ir al médico le empeora. Le empeora porque le hace daño emocional, porque le rechaza, y le empeora porque da medicamentos que empeoran el proceso fisiopatológico de su enfermedad. Por eso digo que es un fracaso de la medicina. Espero que no me echen del colegio de médicos. Entonces, es la pera. O sea, todo está en contra del paciente. Si el médico es capaz de entender que hay otra forma de entender el problema, que lo que tiene que ayudarle al paciente es a entender lo que le pasa, a ayudarle en el ciclo del intestino-cerebro, cuidando el intestino y en la medida de lo posible no maltratándole más emocionalmente, pues el paciente, muchos mejoran. Esto es lo que decía antes, el término fibromialgia habría que quitarlo y habría que llamarle desequilibrio generalizado multifactorial o dolor y cansancio crónico de causa desconocida, como queramos. Entonces, como resumen, la estrategia en la que baso mi aproximación para intentar tratar a estos pacientes no funciona en todos, ya me gustaría, funciona en un porcentaje. En otros sigo sin saber lo que les pasa, no lo sé, pero por lo menos no les insulto. Solo muy ocasionalmente le digo a un paciente, yo creo que lo suyo es todo estrés y es todo
un problema realmente emocional psiquiátrico, que los hay, pero eso lo digo muy pocas veces. Entonces es una aproximación muy simplista, al final hay que ser sencillo. Se trata de quitar lo que daña, de dar lo que falta, intentar reparar el intestino e intentar ayudar con las emociones y el estrés crónico. Quitar lo que daña, lo primero que hay que quitar son los conceptos equivocados, que es el concepto de fibromialgia que viene en los libros. Lo siguiente que hay que quitar a menudo son los médicos. Yo me enfrento todos los días a la situación. Es que el neurólogo me dice que, es que el psiquiatra me dice que, es que el gastroenterólogo me dice que, y mi médico de atención primaria me dice que. Yo digo, ¿le están ayudando? No, pues no les haga caso. Usted es dueña de su vida. No tiene por qué hacerle caso a nadie. No tiene por qué obedecer a nadie, ni siquiera a mí. Usted coge el modelo, el consejo que más le apetezca y lo sigue. No tiene por qué obedecer al médico. ¿Desde cuándo un médico es quien para decirle a un paciente lo que tiene que hacer? Un médico le dará su mejor consejo y el paciente hace con su vida lo que le da la gana. Pero eso lo dice la ley, ¿eh? No lo digo yo. Los medicamentos, el gluten, los lácteos, a veces infecciones ocultas, la giardia, el blastocistis. Dar lo que falta, como no absorben bien, no es raro que cuando les empiezas a dar de todo lo que se te ocurre, hierro, cobre, zinc, selenio, magnesio, tal, mejoran. ¿Cómo se repara el intestino permeable? Ni idea. No viene en los libros. Hay cosas que se utilizan y que tienen lo que se llama, o lo que llamo utilidad propugnada. Yo lo intento y mejoran. Pero todo esto no es ciencia, claro. La glutamina, el aceite es fundamental. El intestino es una membrana celular. Una membrana celular es una capa de aceite. Las células que sirven para absorber los alimentos y dejar que no entre lo que no tiene que entrar, una célula es una burbuja de aceite. Es una membrana celular, que es aceite, y lo que hay dentro, donde está el núcleo, las mitocondrias y todas esas cosas. Lo que separa nuestro medio interno de nuestro medio interno, este externo, es una membrana celular. No pienses y te ponen aquí. Una membrana celular. Una finísima capa de aceite. Yo soy muy partidario del aceite de oliva por la mañana, del omega 3, del aceite de coco, porque tengo un concepto intuitivo de que eso ayuda a reparar el intestino. Por supuesto, la dieta para estos pacientes no tiene nada que ver con la dieta del recuento de calorías. No tiene nada que ver. Es muy típico el paciente, claro, como tiene un intestino permeable, entra de todo. Como entra de todo, está como una bota. Muy típica, paciente fibromiálgica, hinchada, abotargada y hecha polvo. El médico dice, tiroides. Le pone, incluso a veces les diagnostica de hipotiroidismo. ¿Cuántas fibromiálgicas están diagnosticadas de hipotiroidismo? A mogollón. ¿A cuántas tratarlas el tiroides les resuelve algo? A ninguna. Le pones una dieta para reparar el intestino y una de las primeras cosas que pasan es que el paciente empieza a deshincharse. Entonces les digo, coma aceite. Digo, ¿cómo? Pero si estoy gorda. No, no está usted gorda, está hinchada. Yo distingo entre mis múltiples ideas locas, distingo la gordita feliz de la hinchada enferma. La gordita feliz, vaya ella, la hinchada enferma no mejora con la dieta baja en calorías, porque no pierde peso, no se deshincha. Para que pierda peso hay que ponerle la dieta para reparar el intestino, que no tiene nada que ver con el recuento de calorías. Claro, por eso solo tener enfrentamientos con los endocrinos, con los gastroenterólogos, con los psiquiatras, con los médicos de atención primaria, con los cardiólogos,
que ponen la medicación del colesterol. Pero me han invitado, así que yo cuento lo que creo. Hay una vieja frase que es: todo es imposible hasta haberlo realizado. Y hay otra vieja frase que es: cuando consigues lo imposible, te das cuenta de que estabas mal informado. Cuando yo empecé a trabajar en esto, me decían: estás loco, es imposible que una paciente fibromiálgica mejore. Como efectivamente un poco tarado estoy, lo intenté. Y cuando empecé a ver pacientes que mejoraban, y mucho, dices, cuando consigues lo que se cree imposible, lo que te das cuenta es que estás mal informado. Los libros de medicina están equivocados. Hasta aquí. No sé si os he roto mucho la cabeza o no, pero bueno. Ahora creo que toca el turno de preguntas. Preguntarme lo que queráis. Vamos a procurar que esto no sea una consulta. Porque, a mí no es una, vamos a hacer preguntas un poco de la idea y de los problemas, no de a mí me duele esto, entonces que no. Esto no es una consulta médica. ¿Vamos a tener moderador o modero yo también? Lo hago yo todo. Como ya soy jefe, ¿quién quiere preguntar algo? Allí. Mi opinión. La avena se parece mucho al gluten. Aunque sea sin gluten, se parece mucho al gluten. No hemos hablado de cuándo empezar una dieta sin gluten, porque sería meterme en otras berenjenales. Como mínimo, hacer los análisis de la celíaca, como mínimo. En general, yo a los pacientes les digo líquido blanco de almendra, líquido blanco de arroz, líquido blanco de coco. No me gusta el líquido blanco de avena. A mí no. Prefiero arroz, coco, almendra, soja. Con la soja tengo un problema, pero es un problema ideológico. Joder. La leche de soja no me gusta mucho. En cualquier caso, es líquido blanco vegetal. Líquido blanco vegetal, no avena, y rotando. Rotando, eso es lo que creo. Yo creo que no. Yo creo que la leche no nos favorece. Yo creo que no. Vamos a ver, el que es feliz bebiendo leche y le mola, pues fenomenal. Pero el que está enfermo y tiene una fibromialgia y una fatiga mental, yo creo que la leche le ayuda poco o le hace daño. Creo que el concepto leche, blanco, calcio, mujer, hueso, bueno, es una equivocación. Yo creo que eso es una equivocación. Hay muchas culturas en el planeta que no beben leche animal y no tienen osteoporosis.